Un sello distintivo de su estilo desde que se hizo cargo de la billetera fiscal son sus llamativas corbatas. En la oposición, sin embargo, advierten un importante cambio en el ministro de Hacienda, que no tiene que ver precisamente con su vestimenta, sino con su tono, particularmente a la hora de referirse al pacto fiscal que intenta lograr a contrarreloj. Si no se logra, creo que va a ser una gran frustración para el país, ¿no? O sea, y significa un riesgo para el país a mí me parece de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del estallido social podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia. Usualmente se mantiene lejos de la controversia, pero esta advertencia a la oposición en el programa Mesa Central de Canal 13 sobre un eventual nuevo estallido fue solo una de las declaraciones que lo dejaron en el centro de la polémica. Mario Marcel está aplicando una estrategia extraña de chantaje, de mentir. Las condiciones de vida de las personas no han mejorado, de modo que existe siempre ese peligro. Y el llamado que le hacemos al ministro de Hacienda es que no amenace a la ciudadanía con un nuevo estallido social. No es una amenaza del ministro, yo creo que es un dato de realidad. Sin embargo, la controversia que puso cuesta arriba la posibilidad de un acuerdo con la oposición la concentraron sus dichos sobre la pensión garantizada universal. El secretario de Estado aseguró que la PGU, aprobada al finalizar el gobierno de Piñera, habría quedado sin financiamiento para 2022. Se creó en enero, se legisló en enero, febrero del 2022, en los últimos días del gobierno anterior. Quedó sin financiamiento para el 2022. Nosotros, dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar el financiamiento para la PGU. El ministro Marcel no tiene la razón. Estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento. Nosotros quisiéramos que se retractara porque es una acusación grave. Nos incomoda conversar con un ministro que no habla con la verdad y de frente al país. Y mientras desde el oficialismo cerraban filas con Marcel, también le hicimos saber en ese momento al gobierno de Sebastián Piñera que habían elementos de financiamiento que no iban a estar vigentes. Yo creo que decir la verdad nunca puede ser un obstáculo para el diálogo. Exautoridades de la administración Piñera, como la exdirectora de presupuestos, acusaban al titular de Hacienda de desconocer la institucionalidad fiscal. Es gravísimo que el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, que se supone que es el ministro más serio de este gobierno, falte groseramente a la verdad, cuando él sabe perfectamente que hubo hasta un ajuste tributario para poder asegurar su sostenibilidad. ¿Por qué el ministro de Hacienda, que está encargado de negociar un pacto fiscal, no aclara que se equivocó? Es importante precisar que no había para ese año financiamiento tributario adicional. Son los datos, eso es lo que nos ha tocado hacer. No nos quejamos. No es una imputación contra alguien. Nueva intervención del ministro de Hacienda, que sin embargo no aplacó la molestia de la oposición. Evópoli declinó asistir a la reunión agendada con Marcel para abordar justamente el pacto fiscal. Había una reunión que decidimos postergar en vista de las declaraciones algo imprudentes, a juicio nuestro, del ministro Marcel. Es muy lamentable que se suspenda un diálogo que es necesario para el país y no se use esto como un argumento para negarse a un debate de fondo. Controversia en medio de los intentos del jefe de la billetera fiscal de acercar posturas con la oposición tras el rechazo de la reforma tributaria.